Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una serie temática relacionada con el estilo de vida cristiano y vinculándola directamente con la sana doctrina. Este tema ha sido interesante que nos ha permitido hablar en 7 mensajes de distintas perspectivas. Primero, mirando a Cristo en cada una de nuestras acciones como cristianos, que muchas veces nuestro estilo de vida nos confunde y no hemos quedado con los fines, con las finalidades por sobre la persona de Cristo. Ya hemos hecho o hemos puntualizado en muchas semejanzas que tenemos con el mundo cristiano en general. Luego fuimos mirando aquellos principios de por qué nos llamamos bautistas, eh, y en qué nos parecemos a los otros hermanos bautistas que tienen otra confesión religiosa. Hicimos algunas comparaciones, pusimos algunos acentos en aquellas cosas en las cuales nos parecemos. Vamos a seguir puntualizando porque dijimos que también queremos llegar a la doctrina que quizás nos diferencia por sobre las otras congregaciones bautistas del séptimo día. Para ello quiero leer un versículo que se encuentra en Romanos 12, versículos 1 y 2 de Romanos 12, para introducirnos en este tema, ya que también es un tema que queremos estudiar junto a otros hermanos, todo el libro de Romanos, los 16 capítulos, y quiero leer lo siguiente. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces se nos olvida que la renovación de nuestra mente es la verdadera metanoia. Los cristianos hemos hablado del arrepentimiento y le hemos dado un, una visión completamente errada y equivocada acerca de qué lo que es la metanoia y qué es el arrepentimiento. El verdadero cambio, la verdadera metanoia no es solamente dejar de hacer actos los cuales consideramos equivocados, actos pecaminosos, sino que es poder cambiar nuestra mente por la mente de Jesús. Si nosotros cambiamos nuestra mente y nuestro corazón por la mente de Jesús, obviamente estarán sus pensamientos y no los nuestros, y nos llevarán al cumplimiento perfecto de la ley de Dios y entendiendo los mandamientos de Cristo, que son más profundos que las 10 palabras. Son más claros porque están puestos en acción muchas veces, y de hecho en el mismo tiempo del Señor Jesucristo, por la tradición fariseica y por cuidar a estas 10 palabras, se pusieron en total 613 mandamientos. Ya decíamos que si sumásemos todos los principios, ordenanzas y mandamientos del antiguo pacto junto con los del nuevo, tendríamos más de 700 normas de conducta. Pero cuando nuestra mente y corazón cambia por la mente y corazón de Cristo, esos 700 mensajes, ordenanzas, mandamientos, preceptos estarán en nuestro espíritu, porque ya no sería nuestro espíritu, sino que sería el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Quiere decir que eso nos va a hacer infalibles a no pecar jamás? Por supuesto que no. Hubieron hombres, y lo he dicho muchas veces, hombres llenos del Espíritu Santo, escritores bíblicos, que a pesar de estar llenos del Espíritu Santo, se equivocaron en entender a Dios. Se equivocaron en mirar cómo Dios era. Eh, Escribieron sobre Dios de una manera incluso idólatra. Quizás es fuerte lo que estoy diciendo porque desde la perspectiva, desde lo literal de la Biblia, quizás tú lo entiendes así. Pero recuerda que en la Biblia no es un libro instructivo, es un libro para encontrar a la persona de Jesucristo. Y es difícil.
es difícil, por eso son 66 libros que tienes que mirar en la persona de Cristo. Jesús mismo lo dijo cuando se refirió a la Torá y al Tanaj, que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley estudiaban o escudriñaban las escrituras, pero no veían su testimonio. ¿Sabes por qué? Porque en realidad ellos tenían a un Dios lejano, llamándolo de distintas formas: Adonai, Yahweh, Yahvé, Yah, Jehová, pero no se daban cuenta que Dios era un Dios cercano que siempre se mostró a través del ángel de Jehová. Cada vez que un profeta habló con Jehová, en realidad la escritura dice que era con el ángel de Jehová, porque en el Evangelio de Juan, el primer capítulo, eso nos da claridad completa de que siempre fue Jesús quien quiso mostrarse. El ángel de Jehová es quien ha representado a Dios por siempre, porque nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios, ni siquiera los seres angélicos han visto a Dios, sino que a Jesucristo, su único Hijo, quien ha tenido a través de toda historia, a través de toda época, la oportunidad de representarlo. Por ahí siempre, todos los viernes de preparación, un pastor muy querido pone una imagen así como dibujada de Moisés con las tablas de la ley, y siempre dice: lo que escribió Jehová con el dedo no significa legalismo. Pero en realidad diríamos lo que escribió Jesús con el dedo, porque recuerda, y vuelvo a ser insistente con esto, es el ángel de Jehová quien a través de toda la historia se ha mostrado, se ha presentado, y es a quien se ha visto glorificado, no glorificado, en forma de hombre, manifestándose como ángel de Jehová en una zarza ardiente, manifestándose como un hombre en la persona de Cristo, manifestándose como un soldado a Josué, quien no tenía claridad si era uno de ellos o del pueblo enemigo, manifestándose como un sacerdote que no tenía linaje como Melquisedec. Siempre ha sido Cristo quien se ha mostrado a través de todo su amor para mostrarnos quién es el Padre. Cuando Él estuvo en su ministerio por 3 años y medio queriendo mostrar quién era el Padre, quiso hacerlo con amor, queriendo señalar lo que el libro de Deuteronomio mostraba en su carácter. Su carácter va más allá de la ley, como dicen algunos que la ley está reflejada en el carácter en las 10 palabras. Es más profundo que eso, porque a través de todo el mensaje de las Escrituras y los 5 primeros libros, dice que Dios es leal, es rico en misericordia, está lleno de gracia, tiene un amor genuino, tiene misericordia. Además, es tardo para la ira. En realidad, no es que sea tardo para la ira, sino que la ira de Dios no existe, como hemos mencionado acá, y lo que nos presenta Romano es que la ira de Dios es permitir que el hombre acceda a sus propias decisiones, y por eso se juzga solo. Ya tenemos claridad en lo que dice la Escritura, que Dios no juzga a nadie. Todo lo que tú entendiste, todo lo que puedes leer en el Antiguo Testamento de los juicios de Dios, en realidad eran juicios de los mismos hombres que fueron teniendo a través de la historia, y que por eso Dios, en su infinita visión, en su entendimiento, claramente vio nuestro futuro y sabía que muchos de nosotros nos íbamos a maltratar por nosotros mismos. Pero Él quiere regalarnos la salvación. De hecho, ya la regaló desde antes de la fundación del mundo. Nos tiene predestinados a todos para salvarnos. Porque Cristo no vino a morir por los que solamente iban a conocerle o escogerle. Porque finalmente Cristo viene a morir por todos. Pero es tan respetuoso que no puede obligarte a aceptarlo. Pero más allá de eso, quisiera
hablar acerca de algunas cosas que todavía nos diferencian y nos asemejan entre el mundo cristiano. Dijimos que el mundo cristiano en general tiene mucha preocupación por cómo el Señor vive en nuestra vida mental, física y espiritual, con el fin de honrarlo a Él en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Algunos lo han entendido de forma más clara, más literal. El pueblo del Señor en este momento tenía prohibiciones incluso con los alimentos. Cristo oró diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de todo mal. Y esto se refiere a toda situación, e incluso a lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, en qué nos divertimos, cómo vivimos nuestra vida. Por eso es muy profundo. Qué importante es el estilo de vida que llevamos, porque escuchaba un mensaje de un predicador cristiano que decía: al Señor le pedimos que nos proteja, que nos cuide, eh, y somos presuntuosos en eso, que nos quite un cáncer, cuando nosotros mismos fuimos a través de nuestras decisiones formando eso. Yo sé que muchas de las personas, y conozco a muchas personas que se han cuidado toda la vida en su alimentación, en su cuidado físico, han hecho deporte, pero sin embargo había una predominancia genética a desarrollar un cáncer o una enfermedad. Pero cuán difícil hubiese sido a lo mejor si esa persona no hubiese tenido ese cuidado o ese estilo de vida. Quizás hubiese sido mucho más doloroso, quizás hubiese sido mucho más tremendo, quizás hubiese sido mucho más desgarrador, pero el Señor nos pide que nos cuidamos porque desde nuestra mirada y desde lo que Él nos comparte como fruto natural de la misma salvación y que se basa en Cristo, en el mensaje, nosotros también somos templos del Espíritu Santo. ¿Sabes que esto lo creen todos los cristianos? ¿Lo vivimos de distintas maneras? Claro que sí, pero todo cristiano cree que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No solo la iglesia, sino también nosotros como de manera individual somos un templo, una morada del Espíritu Santo. Dice en Primera de Corintios, que en el capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es tuyo, que no es vuestro? En el fondo está haciendo ese mensaje. Y es por eso que los cristianos en general se cuidan de las bebidas, de cómo alimentarse, en ciertas cosas, de los vicios, de la droga. Otros siguen más directamente las leyes que se presentan en el Antiguo Testamento, como Deuteronomio nos presenta también, y en Levítico 11 también nos presenta qué podemos comer en relación con las carnes. También nos presentan cómo se deben comer, porque también tiene que ver con que no se pueden mezclar algunos alimentos con otros. Y hay gente que ha vivido así, comiendo a lo mejor una comida kosher, más saludable, más santa incluso, a eso hacen mención, pero eso tampoco es garantía, porque la garantía en Cristo es poder estar unido física, espiritual y en una salud mental prudente e inserto para tener la mente de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. De repente hay personas que quieren forzar estos procesos mostrando algunos pasajes bíblicos para discutir. Si tú quieres compartirlo con esto desde el amor y quieres hablar sobre el Levítico 11, si quieres señalar las leyes que Dios ha puesto acerca de la salud y que no son arbitrarias, sino que están para nuestro beneficio, lo puedes hacer porque va a traer una salud física, una salud mental y una salud espiritual. Pero no lo hagas de la jactancia, no lo hagas desde que
la otra persona que es cristiana igual que tú tiene ignorancia frente a algunas cosas. También él sabe que su cuerpo es un templo, pero es un templo espiritual más que un templo físico. Es un templo donde nosotros podemos tener la mente de Cristo. Podemos alimentarnos muy bien. ¿Sabes que hay grupos de personas que tienen principios y que se alimentan mucho mejor que los cristianos? Los budistas, eh, personas ambientalistas, personas animalistas que se cuidan y quizás tienen una alimentación mucho más sana que la de los mismos cristianos. Porque claro, a lo mejor hay personas que se privan de la carne, pero van y compran ciertos productos y no se dan cuenta que ese producto es de origen animal. Hay personas que se cuidan de ciertas cosas y no saben que, eh, por ejemplo, de algunos vegetales y están comiendo alimentos transgénicos, con semillas transgénicas. Entonces, lo principal es que, por eso no quiero introducirme tanto en este tema, es que todo cristiano tiene claridad en su mente, aunque a lo mejor no todos lo vean de la misma manera, creemos que en este sentido nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Lo vivimos de manera diferente? Claro que sí. Algunos son más estrictos, algunos han puesto énfasis en algunos aspectos de esta santidad. Hay gente que no puede comer carne con sangre, por ejemplo, pero come cualquier tipo de carne, solo que no tenga sangre. Hay gente que no acepta una transfusión de sangre. eh, pero quizás no se cuida en su apariencia. Entonces, o en los productos que puede usar para su beneficio. Entonces, desde ahí tenemos que encontrar un diálogo para ver lo que el espíritu nos diga a nosotros. Eso es interesante porque es lo que el Espíritu diga a la iglesia. Y si tú eres un templo, es lo que el Espíritu diga a tu propia iglesia. Tú, como persona inteligente, siendo un pueblo, siendo parte de un pueblo sabio, un pueblo que piense, el Espíritu Santo te llevará a todo entendimiento, a toda claridad y a toda verdad. También nosotros creemos y podemos interpretar de maneras diferentes que somos parte de un remanente que tiene una misión. El remanente de Dios se caracteriza por una fe similar a la que poseía Jesús. Y toda iglesia que se identifica con el cristianismo considera que es parte de un remanente y que está reflejando a Cristo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces aquellos que dicen que reflejan a Cristo están poniendo el sello en otra cosa que no es Cristo. Están poniendo el sello en los dones espirituales. Hay algunos cristianos que solo ponen el sello de Dios en los dones espirituales. Reflejamos a Cristo solo en los dones espirituales, que hablemos en lengua, que manifestemos ciertos milagros, que sanemos a las personas. Y si a eso en tu iglesia no se manifiesta, tú no estás reflejando el carácter de Dios, no tienes al Espíritu Santo, no estás comprendiendo nada y no eres salvo, por lo tanto. ¿Existe ese entendimiento? Sí. ¿Existen iglesias que tienen esa mirada? Sí. También existen otros que de una manera legal o legalista, que si tú no guardas los mandamientos, no obedeces las 10 palabras, tampoco estás reflejando el carácter de Dios. Pero muchos de esas personas que se consideran remanentes y que por decir que guardan de cierta medida los mandamientos, quizás están siendo hipócritas porque no se trata solamente de restarnos 24 horas de hacer algo, por ejemplo, en relación al sábado. Nosotros somos una iglesia que creemos en el sábado del amor, pero si yo no ayudo a alguien el sábado, no le muestro el amor, no comparto un mensaje, no estoy aportando desde ahí, ¿estoy realmente mostrando a la persona de Cristo?
creo que estoy guardando las 10 palabras y estoy lleno de orgullo y de vanagloria personal y en vez de ser Cristo mi centro, mi reposo y mi descanso, está siendo mi doctrina, mi refugio de iglesia, lo que yo considero que este grupo especial es mi remanente. Por eso quería poner esto en perspectiva, porque dije que íbamos a entrar en el tema de los 10 mandamientos, pero visto desde una perspectiva del amor, visto desde la perspectiva en que el Señor Jesucristo es quien nos lleva a una fe genuina, nos lleva a tener la fe de Él mismo y promete un remanente para seguir su ejemplo. El que dio ejemplo, Él nos dice desde esa perspectiva, y lo refleja también Juan en una de las primeras cartas, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Cristo vivió conforme a la palabra, a las escrituras, conforme a los principios, a los preceptos y los mandamientos de su Padre Celestial, los obedeció y dijo que no vino a transgredirlos, debe vivir así. Quizás eh, te han dicho otra cosa en tu denominación, en tu iglesia, pero quiero leerte en Juan 15, para que busques tú el capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, 10, palabra de Cristo mismo: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá es muy interesante porque para permanecer en el amor del Señor, y como lo hizo Cristo, siguiendo su ejemplo, y nosotros seguidores de Cristo, queriendo tener su mente, tener el verdadero arrepentimiento, tener la verdadera comprensión, dice que si guardamos los mandamientos, permaneceremos en su amor, así como Él lo hizo, que guardó los mandamientos para permanecer en el Padre. La lucha que has tenido con los mandamientos de Dios para decir que están abolidos, en ese sentido, cuando Cristo dice otra cosa, ¿estás comprendiendo lo que te dice el Señor? ¿Lo que el Espíritu te puede decir en tu corazón? ¿Estás escuchando tú como templo del Espíritu Santo? O como podríamos reflejarlo en el mensaje a las 7 iglesias y decir, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, a cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Seguir los mandamientos para permanecer en el amor de Cristo, así como Cristo permaneció en el amor del Padre Celestial que está en los cielos. El poder de Cristo nos puede llevar por medio del Espíritu Santo, quien nos va mostrando toda verdad, toda justicia y todo juicio, nos está llevando a entender de que esto es más profundo que las 10 palabras. Yo te dije, los 613 mandamientos fueron una base para conservar ciertas tradiciones, pero lo que no estaba puesto y lo que Cristo vino a abolir fueron estas tradiciones que cayeron en la ridiculez. Una persona no podía un sábado caminar más de 10 pasos, o tenía que, o caminar X cantidad de pasos, perdón. Tenía que poner cada cierta distancia un poco de comida porque eso ya no implicaba que estuviera trabajando. No podía escupir, no podía prender fuego. Cosas ridículas que no tenían que ver con la relación de Dios en su día que nos permitía descansar. El Señor desde la creación no había vivido Adán y Eva ni 24 horas y ya estaban reposando con Él, en una relación profunda, cercana y tan íntima, que seguramente sellaron su pacto de amor Adán y Eva en el mismo día que fue en el reposo de Cristo.
con él. Tiempo atrás un hermano me dijo que él con su esposa no tenían intimidad los días sábados. Seguramente Adán y Eva fue el primer día que tuvieron intimidad. El primer día que fue su sexto día, fueron creados para que Adán pusiese nombre a las criaturas que el Señor tenía. Y le creó la necesidad de tener una compañera, porque él veía que todos los seres vivos, todos los animales, tenían un compañero y una compañera. Y le creó esa necesidad, le puso a dormir y de una parte de su cuerpo diseñó a la mujer, a su compañera. En ese mismo momento se celebra una boda espiritual, el primer matrimonio, y Cristo lo sella dejando que en ese reposo ellos tengan la intimidad. Qué importante es tener intimidad con tu pareja. Era una relación tan íntima entre el amor de pareja de ellos y desde la intimidad que ellos no tenían vergüenza, incluso sin darse cuenta que ellos estaban desnudos. Era tanta la intimidad que ellos tenían con Dios en el reposo que caminaban desnudos por el huerto del Edén. Eh, Dice un pastor al cual escucho que ellos tomaron conciencia cuando entró el pecado, cuando ellos se separaron de Dios por medio de comer el fruto, que ellos ahí recién se percataron de que estaban desnudos, pero antes jamás lo habían visto porque estaban en una relación tan íntima, tan cercana, así como un hombre con una mujer que se aman eh, y pueden compartir su desnudez porque están en una relación tan íntima que conversando de manera natural se desnudan, entran en su cama y viven su intimidad porque se aman y porque pueden compartirlo todo en el amor y estando en el Señor, a eso me refiero. Pero ellos estaban en una relación tan clara de entender la profundidad y el Señor ni siquiera había entregado los mandamientos, pero ellos tenían claridad de los mandamientos, tenían claridad de el carácter de Dios y eso es lo más profundo. Por eso vamos a hablar en cierta medida y vamos a seguir desarrollando este tema porque es fundamental que tú y yo podamos comprender que los mandamientos los debemos vivir y los tenemos que entender en el amor, así como Cristo los guardó por amor y por estar en una relación íntima con su Padre. Yo permanezco en su amor, dice Cristo en Juan 15:10. Yo permanecí en el amor del Padre porque seguí su voluntad, seguí sus mandamientos. Entonces, si alguien quiere imponerte los mandamientos, no va a resultar. No puedes predicar. Somos parte de una iglesia que creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, pero por amor. No puedes andar por la vida obligando a los demás cristianos que entiendan esto cuando no se han relacionado con el Señor y tienen que aprender a permanecer en Cristo. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Hoy, muchas iglesias, lo vamos a tocar porque me parece muy interesante, muchas iglesias cristianas, muchos líderes cristianos están entendiendo la vigencia de los mandamientos y por lo tanto el sábado como un día de descanso que el Señor ha dejado desde la creación. Pero eso lo hace el Espíritu, el cambio de mente que nos permite permanecer en el Espíritu de Dios y en la persona de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.